Bueno, Fausti, pues la verdad es que es un placer siempre caminar por estas calles del barrio de Santa María. El otro día comentábamos con don Vicente pues una serie de datos y de aspectos generales acerca del Torreón de Santa María, pero tenía yo bastante interés, porque siempre al pasar por esta calle Morón, pues uno se fija en este escudo que tenemos aquí, y me interesaría que me comentaras un poquito pues a qué hace referencia este escudo. Pues a mí es un escudo que también cuando llegué a Alcázar también me parecía muy extraño, pero si te fijas bien, es un escudo que porta las enseñas del Tribunal de la Inquisición. Si te fijas un poquillo, en el centro, fíjate en el escudo, ves que hay una cruz, ¿no? Sí, sí. Y entonces a la izquierda hay una hoja que parece, aunque sea como ves un poco grande, mal tallada, pero parece que es una rama de olivo, que sabes que en el Tribunal de la Inquisición representaba un poco la misericordia, la paz que se podía conseguir, y luego a la derecha de esa cruz un es una espada desnuda, ¿no? Entonces es la justicia de Dios. Entonces ese escudo, la parte superior de ella, ves que representa a un tribunal de la Inquisición. Pues la verdad que es una cosa muy interesante, porque además es un escudo muy singular y muy diferente a otros motivos heráldicos que se ven. Y ciertamente, claro, si estamos hablando de un escudo de la Inquisición, ¿cuándo aparece históricamente este tribunal? Pues mira, el Tribunal de la Inquisición se crea en la Edad Media, sabes que lo crea el Papa, y entonces es más o menos en 1231 cuando el Papa decide crear ese Tribunal de la Inquisición. Sabes que en la Edad Media hay muchísimas herejías, mucha gente, por lo menos cuando la religión se convierte en una religión del Estado, se considera un poco que hay que combatir esas herejías, y entonces el Papa decide crear el Tribunal de la Inquisición. Entonces, lo que pasa que, una cosa que quería comentarte es que debajo del escudo, no sé si te imaginas un poquillo, se ve como una cruz, no sé si la ves, que es una cruz de la Orden de Calatrava, ¿no? Que eso es lo que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque, si te acuerdas, en España, quien lleva el Tribunal de la Inquisición van a ser los dominicos principalmente, y los franciscanos, y entonces esa cruz de Calatrava realmente resulta extraña si aquí realmente hubiera habido una sede de un Tribunal de la Inquisición. Claro, efectivamente, y la verdad es que sí, ¿no? Quizá pudiera ser de algún familiar del Santo Oficio, algún caballero que tuviera algún tipo de vinculación, porque en Alcázar existió realmente una sede, un tribunal estable de la Inquisición, ¿o se sabe, o cómo está eso? Hombre, yo estoy deseando que escribas algún libro dedicado al tema este, y entonces lo sepamos todo, porque mira, aquí le hemos preguntado incluso a la gente que vive aquí, y te cuenta que siempre estuvo aquí el escudo. Lo que pasa es que no se sabe muy bien si el escudo estaba aquí, porque aquí estaba una sede, imagínate, de un tribunal de la Inquisición, o a lo mejor, que es muy probable, a lo mejor estaba en otro edificio y aquí se trajo simplemente el escudo, porque ves que el resto de la casa es una casa moderna, actual, entonces parece que está añadido el tribunal. Y además, si en tal caso que hubiera habido tribunal de aquí de la Inquisición, que yo también estoy contigo, que aquí no se tiene historia de Socuéllamos, de otros lugares, pero aquí parece que no, yo creo que estoy más de acuerdo contigo en el que aquí a lo mejor viviría alguien relacionado con la Inquisición, ¿no? Entonces pues ahí en su escudo puso el emblema para demostrarle a la gente y al pueblo que aquí él tenía relación con la Inquisición. Exacto, y además la verdad que el Tribunal del Santo Oficio pues tiene un origen medieval, ¿no? Pero realmente cuando en los reinos de Castilla y Aragón se habla más de la Inquisición es con los reyes católicos, ¿no es así? Evidentemente, en 1478 el Papa Sixto IV es cuando le dio la bula a los reyes católicos para imponer aquí el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Son los reyes católicos los que deciden crear aquí el Tribunal de la Inquisición. Ya sabes que también en Castilla el Tribunal de la Inquisición se puso más en vigor, en Aragón tuvo hubo resistencias mucha resistencia al Tribunal de la Inquisición. Ya sabes que los reyes católicos, la fama de católicos, pues les hizo llevar como una de sus medidas políticas la lucha contra todo lo que podría irse del dogma católico. Además en Alcázar pues tendríamos, por ejemplo, todo el asunto de la minoría morisca en el siglo XVII, y ahí la Inquisición probablemente pues tuviera evidentemente, claro, date cuenta que la Inquisición realmente al principio su origen
como hemos visto, es como un instrumento de fe, evidentemente es para defender el dogma realmente de la Iglesia. La cosa está clara. Pero aquí en España, sabes que los reyes católicos, al ser una monarquía autoritaria, y los demás reyes que también corresponden a esa monarquía autoritaria, sabes que se va a utilizar también como instrumento político. Entonces pasa de ser simplemente un instrumento de fe a ser un instrumento político. Y a veces las políticas del Estado iban por otro lugar. Entonces es verdad que se persiguieron además a los moriscos. Aquí evidentemente Alcázar tendría que haber mucha gente que seguía en la clandestinidad haciendo su religión musulmana, pero también se sabe que se perseguía a los judíos, ¿no? Evidentemente, aquí se les llamaba marranos, a veces esa palabra tan peyorativa. Los conversos ahí, evidentemente. Siempre... Pues luego después, date cuenta que la Inquisición, por lo menos lo que se conoce es que se perseguía, podríamos decir, al que fuera un poco diferente, porque como ya te acuerdas, cualquier vecino, a nivel privado, sin que nadie lo supiera, a nivel secreto, podía perfectamente denunciar a cualquier vecino. Por cualquier cosa. Es decir, yo por lo menos que he leído algunas cosas, sobre todo de algunos de Socuéllamos, que lo tenemos más cercano, pues simplemente lo podía denunciar porque bebía vino, por ejemplo. Beber vino ya, o no bebía vino, si bebía vino bien, pero si no bebía vino, eso podía ser indicativo. Podía ser muy indicativo. Entonces, el que no bebiera vino ya podía ser un elemento para ser denunciado al Tribunal de la Inquisición. O, por ejemplo, que leía libros en otro idioma que veían que no era el normal, o que vestía vestidos diferentes al resto de la gente de su barrio. Entonces eso simplemente ya era denunciado al Tribunal de Inquisición y el Tribunal de la Inquisición intervenía. Claro, porque como instrumento, como tú muy bien comentas, Fausti, del poder político, incluso se crea un Consejo de la Suprema que forma parte del sistema polisinodial de la monarquía hispánica. Realmente hay detrás de la palabra Inquisición, citar Santo Oficio, citar la Suprema, siempre daba un poquito de repelús, ¿no? Porque se sabía que los procedimientos pues eran secretos, nunca sabías de qué estabas acusado. Realmente, ¿cómo funcionaba eso? ¿Existían torturas? ¿Qué tipo de castigos se aplicaban a los penados por la Inquisición? Hombre, ya sabes que incluso en algunos pueblos se conservan incluso museos con los instrumentos de la Inquisición, ¿no? Hombre, hay que recordar que la tortura era una cosa unida al propio juicio. Tú tenías la Inquisición y ya realmente la tortura entraba dentro de la vida normal. Ahora nosotros, por ejemplo, pues ya tenemos en toda nuestra vida política pues leyes y cosas que prohíben la tortura. Además, incluso instituciones que persiguen la tortura y más desde el Estado. Pero aquí realmente la tortura era evidente. Entonces, además, incluso se torturaba desde el primer momento. Entonces, porque se veía que la tortura podía dar lugar a la verdad, ¿no? Que salía la verdad. Pero bueno, ya sabemos que cuando tú eres torturado, alguien podía decir lo que se le ocurría. Y además tenemos que imaginar que ese ambiente oscurantista, porque en España, como hemos dicho, que los reyes católicos, bueno, primero los reyes católicos, pero luego cualquier rey nombraba directamente a los inquisidores, eran funcionarios del Estado, pues eso es un tema problemático, porque cuando ya pasabas a ser al tribunal no podías ni siquiera apelar a la Santa Sede, totalmente quedaba circunscrito a la Corona de Castilla. Entonces no tenías ningún elemento de salvación, porque incluso testigos que podían declarar a tu favor también podían ser encerrados y torturados para demostrar que estaban diciendo la verdad o mentira. Entonces el tema es un tema muy complicado de escapar a las garras de la Inquisición, y por eso, como ya hemos visto, la monarquía a veces lo utilizaba pues para otros fines, no solamente de fe, ¿no? Evidente, como arma, ahora quedaría muy bien decir que se utilizaba como arma política, que a lo mejor no sé si en esa época sería políticamente correcto, pero yo creo que... Sí, pero al menos se extiende ese cierto, bueno, un control ideológico muy patente a través de una dictadura del terror, algo que está presente, que no sabes cuándo te puede afectar y que había que medir muchísimo tus actos, tus palabras y muchas otras cosas, ¿no? Sí. Porque realmente el tribunal en España, ¿hasta cuándo está activo? Estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, de la época de los Austrias, pero realmente ¿cuándo deja ya de funcionar? Hombre, mira, date cuenta que la primera vez que se logra abolir la Inquisición es con las Cortes de Cádiz, es decir, que estamos hablando de la famosa Constitución de la Pepa de 1812. Pero luego, como ya recuerdas, después de la Guerra de Independencia, vuelve Fernando VII y la vuelve
vuelve a instaurar. Y la vuelve a restaurar. Lo que pasa que el pronunciamiento de riego, sabes que la vuelve a quitar, y cuando vuelve otra vez Fernando VII, pues ya no se atreve a volverla a poner. Decide otros sistemas de juntas de fe, pero no vuelve a poner al tribunal. Así que realmente hace poquito. Sí, 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 es una historia muy dilatada en el tiempo, ¿no? Sí. La verdad que sí. Es Muy una bien. cosa muy interesante. Bueno, Dani, dejando un poquillo la Inquisición, una cosa que me gustaría a mí preguntarte es este edificio que vemos aquí, que es que siempre me llama mucho la atención, porque tiene los sillares y el color, parece, y el material, me recuerda mucho a Santa María y al Torreón. Pues la verdad que dentro de los edificios singulares que hay en el casco histórico de Alcázar de San Juan, esta edificación, esta casa, que además tiene un volumen y unas dimensiones muy interesantes, la verdad es que está muy vinculada con la historia anterior que hemos visto en otros capítulos, con la parte medieval, ¿no? En este caso estaríamos viendo aquí lo que se conoce popularmente como Casa de la Palma o la Casa de Palma, aunque el nombre verdadero que tiene el edificio es la Casa de Gobernación. Realmente... ¿De gobernación? ¿De gobernador? ¿Pero sí. de gobernación? ¿De algo relacionado con la Orden de San Juan o algo? Efectivamente, y por eso enlazamos ahí con la parte que veíamos el otro día. Si dejábamos el relato de los hechos a finales de la Edad Media, esta casa tiene mucho que ver ya con los tiempos de la Edad Moderna, del Renacimiento, y concretamente es un edificio del siglo XVI, ni más ni menos. Fíjate, siglo XVI. Es una cosa muy interesante y yo creo que merece la pena que la veamos. Bueno, Dani, has dicho de gobernación, Casa de la Gobernación. ¿Y Sí. qué papel era el gobernador en la Orden de San Juan? Pues hay que centrarnos un poquito en lo que era la perspectiva histórica de principios del siglo XVI. Ha pasado ya la época de la repoblación, de la Reconquista, y el priorato sanjuanista de Castilla tiende a organizarse de una forma diferente. La propia monarquía autoritaria, como tú has estado comentando antes, pues tiene otra serie de necesidades y las órdenes se van ajustando a esa nueva realidad, no cabe duda. En este sentido, hay que tener en cuenta también que los grandes priores, a partir ya de la Edad Moderna, van a ser personajes de alta alcurnia, muy vinculados con la familia real, y habitualmente no son residentes en esta zona, sino que tienden a administrarla a través, en este caso, de un gobernador en quien delegan sus funciones. Sí tienen la obligación de venir a tomar posesión del territorio, en este caso del campo de San Juan, pero habitualmente es un representante, un delegado suyo, el que ejerce esas funciones. Entonces, a partir del siglo XVI, este edificio en cuyo patio nos encontramos, pues va a ejercer esa función. Habrá un gobernador con una serie de caballeros y de administradores que vayan organizando todo lo que va a ser la vida del priorato, y eso es lo que justifica de alguna manera pues cómo, dependiendo de las nuevas necesidades que han surgido, el centro de poder se traslada del entorno del Torreón, Cubillo, Santa María, y se va desplazando hacia aquí, concretamente a esta casa, a este edificio. Es decir, que estamos aquí en el patio, que aquí estarías tomando el sol o tomando la sombra o qué. Pero es decir, que haría vida, normalmente el gobernador era alguien cercano, muy cercano también a Santa María, dices, o al Torreón, es decir, claro, sería todo un conjunto completamente... Es que no sé, no me lo puedo imaginar, porque como lo vemos los edificios, yo veo los edificios como muy separados. Claro. ¿Cómo te imaginas el contexto? Bueno, realmente yo creo que al calor de los nuevos tiempos se va perdiendo de alguna manera importancia o fuerza lo que es el antiguo recinto amurallado, la muralla que va encintando el
el perímetro urbano del casco histórico va perdiendo fuerza e incluso físicamente se va deteriorando, y nos va a quedar solamente pues, el torreón y el cubillo como muestra perdurable, ¿no? Santa María conserva la función de parroquia, pero en el siglo XVI hay un aumento muy importante de la población alcazareña, que es elegida además como sede de la gobernación del Priorato de Castilla, y nos encontramos con que empiezan a levantarse nuevas iglesias, nuevos conventos, la población desborda el límite ya de las viejas murallas medievales, y ahí tenemos pues, el caso de la construcción de Santa Quiteria, la construcción de San Francisco, o posteriormente también de los trinitarios o de los conventos, de los cuales pues, hablarás en un próximo capítulo de esta serie. Así que hay que entender que es una villa en expansión, una villa pujante, claro, y por lo tanto pues hay nuevas necesidades. Y va cambiando sus propios espacios. La propia fisonomía urbana se va modelando en función de esas necesidades. ¿Sí? Y sabes también que, por ejemplo, después de Casa de la Gobernación, tuvo este sitio, este lugar, ¿se dedicó a otra cosa o aquí otro tipo de...? Sí, hay que entender que esto mantendría su función hasta bien entrado el siglo XIX. Van a ser precisamente las desamortizaciones de los distintos gobiernos liberales, tanto la de Mendizábal sobre todo como la de Madoz, que ya da el aldabonazo final al patrimonio sanjuanista en este priorato, y se dedicó durante un tiempo a funciones pues, muy diversas, como la de cuartel militar, y de hecho pues, la parte donde está el establecimiento hostelero que tenemos por donde hemos venido, pues serían las antiguas cuadras, realmente con una arquitectura muy sólida, muy interesante. Las caballerizas, lo de los arcos, esos arcos de medio punto. Exactamente, entonces hay que tener en cuenta que aquí desde mediados del siglo XVIII, la segunda mitad, hay un regimiento provincial de milicias que lleva el nombre además de Alcázar de San Juan y que está en activo hasta prácticamente pues, el final de la Primera Guerra Carlista. Entonces, bueno, pues hay un cierto movimiento y después ya va a pasar pues, a convertirse en un edificio como el que tenemos hoy, completamente rehabilitado. Se han conservado muy bien estas columnas toscanas encaladas, con las zapatas, manteniendo un poco lo que es la estructura tradicional. Y el color, ese color que también está... muy relacionado con Almagro, ¿no? Muy exactamente, y para mantener esa unidad, al menos estética, con el resto de edificios y vincularle a un conjunto, ¿no? Realmente yo creo que es una rehabilitación bastante acertada y sobre todo porque tiene una funcionalidad actual. Aquí hay ancianos que residen, dependiendo de los servicios sociales, y la verdad es que vincular la historia de nuestra población con una utilidad social tan relevante como esa, pues es dotar de vida a los edificios y justificar muchas veces intervenciones que en algunos casos pues tienen un sesgo prácticamente museístico, ¿no? Y sin embargo, pues es muy interesante que esto sea así. Muy bien, Dani, me ha encantado. Pues